el broche de oro Pero que no para apagáis sus esta cámaras. celebración. La última, pero no tuya, Rafa, la última de nuestro ciclo, de este ciclo de festejo, porque hoy reflexionaba sobre, bueno, vamos a terminar este ciclo de conferencias con las que celebramos 10 años de Amores Emocionalmente Responsables, pero es que yo tengo ganas de celebrarlo todo el año, de continuar con la celebración todo el año, porque 10 años se dicen fácil, pero se requieren de muchos días de trabajo, de constancia, de perseverancia para llegar hasta el día de hoy. Así que yo los invito a que sigamos celebrando todo el año. Vamos a continuar con eventos que les estaremos publicando cada mes para que la celebración continúe. Pero de este ciclo he invitado a mi amigo Rafael para que dé una conferencia y a Rafael es una persona a la que yo estimo mucho. Mi querido Rafa, me gustaría que antes de empezar con la conferencia te pongamos a cuadro para que le puedas compartir al público que te va a escuchar. Primero, me gustaría que les compartieras sobre tus libros, que conozcan sobre tus libros y también cómo pueden adquirirlos. Bueno, pues encantado. Yo tengo 3 libros escritos. No, nunca diré que soy escritor, pero sí por lo menos que logré alcanzar el sueño. Primero de escribir uno, luego otro y luego otro. 2 de ellos están publicados en México, en la editorial Granica de México, el primero y el segundo, que son Maestros o Aprendices, una decisión de vida. Y el segundo es Creatividad para Vivir, que siempre digo también que es un relato, ¿no? No me alcanza para decir que es una novela, pero por lo menos sí un relato, ¿no? Y el tercero, que es el último, está publicado directamente en Amazon, se llama Desafiando tus límites, compromiso con el bien vivir, y para tenerlo en papel tienen que acudir a Amazon USA, pero desde Monterrey tarda unos días enseguida, ¿no? Porque en Amazon México solo lo provee en Kindle, en versión ebook. Pero esos son los 3 libros de los cuales, igual que de mis hijos, son mis hijos de papel. Tengo 2 hijos de carne y hueso y 3 de papel. Muy bien, mi querido Rafa. Facilitador de aprendizaje, autor, eres también una de las personas más reconocidas en México en el mundo de la educación emocional. Eh, Tienes tu propia academia y tienes todo tu foco en áreas como el coaching y dentro del desarrollo humano, la educación de las emociones. Y para el día de hoy, elegiste un tema, los 2 desafíos de la educación del siglo XXI. Vamos a disfrutar contigo esta charla. Adelante. Gracias. Y además tiene mucho que ver por lo que te he escuchado, que llegaba tarde porque vengo de otra charla, pero tiene mucho que ver con lo que estabas comentando, así que espero ser complementario, pero no redundante, innecesariamente redundante. Voy a ver si puedo compartir pantalla. A mí no me sale eso que decías de la sala al lado, ¿eh? Nunca me sale, pero bueno. No sé si no tengo yo esa función, pero sí se ve, ¿no? Ahí sí lo estamos viendo ya. Bueno, necesito, como decía Jack el Destripador, vamos por partes, ¿no? Y empezar por el principio, lo que justifique un poco el por qué defiendo estos desafíos dentro del siglo XXI, porque creo que vivimos en un auténtico cambio de época, no en una época de cambios, ¿ya? El mundo está muy revolucionado, es más VICA que nunca. Para los que estéis cerca del mundo del coaching, es un concepto que solemos utilizar haciendo referencia a que el mundo es más volátil, más incierto, más complejo y más ambiguo que nunca antes en la historia. Probablemente el mundo de nuestros padres era más duro de vivir que el nuestro. Tenemos muchas más ayudas tecnológicas en este momento, pero este mundo de hoy es mucho más complejo de comprender, de vivir, de ejercer, de gestionar, etcétera, etcétera, ¿ya? Hoy en día los cambios tecnológicos van a tal velocidad que, y nuestra dependencia de la tecnología va a tal velocidad que ha terminado generando una enfermedad exclusivamente humana, que es la prisa. Y la prisa mata físicamente en personas que tienen una esperanza de vida de 80 años y se mueren a los 40 porque el cuerpo decide pararse, no puedo viajar a esa velocidad, ¿ya? Lo que ya dijo Heráclito hace 2600 años, que todo cambia y lo único que no va a cambiar es que todo va a seguir cambiando siempre.
Lo que nos asusta no es el cambio, lo que nos asusta es la aceleración de ese cambio. Y vivimos tan deprisa y tan queriendo alcanzar o vivir al ritmo de la tecnología que acabamos en una frustración permanente, porque hoy vivimos, y sobre todo las generaciones millennial, Z, las generaciones que han nacido ya en este siglo de la tecnología, bajo el síndrome del inmediatismo, ¿no? Sé que me invento la palabra, ¿no? Que es inmediatez, pero me gusta inventar palabras, ¿no? Ese síndrome de que solo me motiva lo que consigo ya, ¿no? La oración de la paciencia. Dios, dame paciencia, pero dámela ya, ahora, ¿no? Y acabamos haciéndonos expertos en generar dopamina, que es la hormona que se satisface de los pequeños logros, ¿no? Que se estimula y satisface con los pequeños logros cotidianos, ¿no? Y que es muy importante, porque al final parece que solo nos motiva el logro inmediato, ¿ya? Fijaros, algunos efectos colaterales, a pesar de que siempre nos dijeron que la tecnología iba a estar a nuestro servicio, la realidad es que hoy en día, en general, los seres humanos estamos siendo esclavos y esclavizados por la tecnología. No soy enemigo de la tecnología, no vayamos a entender mal, ¿ya? Pero sí de que esa tecnología nos genere una dependencia absoluta, ¿ya? Hoy en día, si sumamos la cantidad de horas promedio que un ser humano pasa frente a cualquier pantalla, porque hoy tenemos la televisión, el iPad, el celular, la computadora, lo que sea, es decir, 1000, y vivimos tan pendientes de esas imágenes que acabamos medio anestesiados, ¿sí? Y eso tiene otro efecto colateral, y es que por primera vez en la historia, desde que hay mediciones de esto, el promedio de inteligencia mundial ha bajado 10 puntos. Ha bajado, teniendo en cuenta el acceso a la información que tenemos en este momento. Luego lo explicaremos un poco más, pero el ser humano piensa en imágenes y claro, cuando la mente se acostumbra a recibir las imágenes ya puestas desde fuera, empieza a hacerse más perezosa, ¿ya? Por eso nunca es lo mismo leer un libro que ver una película. Y por eso no nos gusta la película cuando vamos a verla después de haber leído el libro, ¿no? Porque ya llevamos nuestras imágenes puestas y nos pasamos la película molestos diciendo, pero si no es así, si el protagonista no es así, si es más feo, si yo he leído el libro. Y el de al lado que no ha leído el libro está todo el rato diciendo, cállate y déjame ver la película tranquilo porque no estoy comparándolo con nada, ¿no? Pero pues cuando vivimos demasiado acostumbrados a un hiperbombardeo de imágenes externas, acabamos, digo, mucho más dependientes. Hablabas ahora de la dependencia. La realidad, y hoy es un día, digamos, muy aciago para la paz mundial y para el bien vivir del mundo, es que hoy vivimos 3 grandes crisis ya muy, muy, muy urgentes. La primera es una crisis ecológica, que por supuesto ya es emergente, ya es urgente, ya es impostergable, pero además somos seres relacionales y vivimos en una crisis relacional brutal, y lo estamos viendo, tanto a nivel social, político, cultural, como a nivel de pequeñas relaciones de pareja o pequeñas relaciones en general. Los vínculos que construimos tienden a ser débiles y eso tiene que ver también con los niveles de crisis personal en la que hemos vivido inmersos en este mundo, en esa velocidad que parece que nos lleva y que nos revuelca como una ola, en vez de pues, un saludable transitar por la vida y por la existencia. Querido Rafa, ¿sabes? Dígame. Si nos apoyas, dejando de compartir y compartiendo de nuevo, se ven 2 barritas grises en tu presentación en vivo. No sé por qué, yo no las veo, pero sí. No sé por qué pasa de... En tu ordenador, si tienes alguna otra cosa abierta, la cierras. Está todo cerrado. Ok, entonces... A ver, espera, que tengo... No, tengo eso, tengo un archivito, voy a cerrar esto, pero está todo cerrado porque vengo de otra charla y pasaba un poco lo mismo, no sé cómo evitarlo. Ya una vez que todo lo tengas limpio, ya ahora sí, abres de nuevo. Eso lo podría decir que lo hago adrede para que no se vea toda la slide y así haya preguntas luego, pero sería mentira. ¿Qué dice ahí? Muy bien, adelante. Sería mentira. Vamos a ver, voy a compartir de nuevo y... Perdón. Toda esa, digamos, derivada del mundo en que vivimos está generando una crisis personal, como decía, muy poderosa.
teniendo en cuenta, digo, que vivimos en el siglo de la conectividad, la gran crisis de este siglo XXI es una crisis de soledad. Es una crisis donde la soledad, la depresión e incluso los niveles de suicidio se han multiplicado por miles respecto de hace 50 años, por ejemplo. ¿Vale? Es más, lo que es peor aún, los niveles de depresión y de suicidio infantil son enormemente preocupantes y hace 50 años prácticamente eran inexistentes. Esto está pasando asociado con la incapacidad que tenemos de vivir al ritmo que el mundo hoy nos exige o parece exigirnos, como si no tuviéramos otra posibilidad. Pero volviendo a los orígenes, ¿se sigue viendo, Luis, las rayitas o ya no? Sí, se sigue viendo, pero podemos ya no prestarle atención. Tú sigue. Bueno, perdón. Hay una pregunta de origen y es ¿cómo nacemos? ¿No? Pues, es una pregunta retórica porque evidentemente nacemos desnudos, pero no solo desnudos de ropa. Nacemos desnudos de prejuicios, nacemos desnudos de creencias, nacemos desnudos de casi todo. Somos en origen seres sintientes que pensamos, no seres pensantes que sentimos. Ya ese bebé todavía no está pensando en nada, solo siente. Por eso el llanto de un niño no es solo un llanto, es un llanto de cada célula de su cuerpo. O sea, el niño siente que se está muriendo, ¿ya? Y la risa de un niño es una risa de cada célula de su cuerpo. O sea, todo su cuerpo es gozo y alegría en ese momento. No es que esté pensando qué gracia me ha hecho esto que me hace papá o esta monería que me hace la abuela, ¿no? Sino que es todo alegría, es todo llanto, es todo emoción, ¿ya? Y poco a poco, a partir de ahí, surge eso que llamamos educación, que de alguna manera nos prepara para la vida, pero también nos estropea para la vida, ¿ya? Lo bueno y lo malo tiene que ver con eso. Siempre digo que los que hemos tenido la fortuna de ir a la escuela, hemos vivido, queramos o no, en dos escuelas que son similares, pero funcionan exactamente al revés, ¿ya? En la escuela del colegio primero te enseñan y después te examinan y te preguntan qué has aprendido a partir de eso que te enseñó el maestro. Y la escuela de la vida primero te pone el examen y después te pregunta qué has aprendido tú solito, ¿no? De ese aprendizaje, de esa lección que la vida nos ha dado. Y a veces somos mejores alumnos en una escuela que en la otra, ¿de acuerdo? Por eso siempre me resuenan estos versos de una vieja canción de Silvio Rodríguez que decía: lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida, ¿ya? Y yo creo que mi trabajo, el de Luis y el de pues todos los que nos dedicamos al desarrollo personal y a mejorar o a intentar mejorar un poco la vida en general, nos dedicamos por lo menos tenemos la pretensión de cambiar un poquito el verso, ¿no? De aprender antes lo hermoso y postergar a lo mejor lo terrible, dejarlo para más tarde, ¿no? Pero en ese camino todos somos aprendices permanentes, todos somos proyectos en permanente construcción y reconstrucción, ¿ya? Y seremos más ágiles en la medida en que tomemos conciencia de qué es lo que hemos sabido hacer y aprender hasta el día de hoy, ¿ya? Tengamos en cuenta primero esto. Yo cuando oigo una frase, y a veces en grandes gurús del coaching o del mundo del desarrollo, que somos constructores de nuestro futuro, yo me molesta un poco porque creo que eso despista mucho. Creo que somos diseñadores legítimos de nuestro futuro, arquitectos de nuestro futuro, pero desde luego obreros de nuestro presente, constructores de nuestro presente, que es el único tiempo real que vivimos. Y parece un matiz, pero es sustancial. El futuro lo podemos diseñar, pero no podemos construir. Lo que construimos es presente. Todas esas grandes catedrales góticas que tardaron 200 años en construirse, se construyeron en el presente ladrillo a ladrillo. Somos el arquitecto de nuestra vida, pero somos el obrero de nuestra vida también, ¿eh? Y desde esa humildad de poner ladrillo a ladrillo todos los días, es también el inmenso poder que tenemos de cada día podemos hacer algo para mejorar nuestra calidad. Las dificultades de vida y de ser. Las dificultades aparecen como esa pinza grande, sin que las busquemos, sin que las deseemos, pero van apareciendo. Y por lo tanto, de lo que se trata es de gestionar eso que va apareciendo. Porque los seres humanos construimos el ser que somos a partir de 3 grandes ladrillos, ¿no? Las experiencias, todos tenemos vivencias cada día, pero no todos los seres humanos son capaces de convertir la vivencia en experiencia y la experiencia en aprendizaje, ¿ya? Porque esas experiencias tienen otra derivada que son los pensamientos y las emociones que se derivan de esas experiencias.
Y cuando me quedo enganchado a las emociones o a los pensamientos, es decir, las experiencias no las puedo cambiar, ya vividas, ¿ya? Pero si yo pienso que tampoco puedo cambiar lo que siento y lo que pienso porque está ligado a esa experiencia que fue real, entonces es cuando estoy tirando a la basura todo mi poder, todo mi potencial para poder cambiar, para poder transformarme, para poder convertir esa experiencia, por dolorosa que haya sido, en aprendizaje, ¿no? Teniendo en cuenta que la única función del pasado es convertirse en aprendizaje. Y es urgente y es emergente porque, como decíamos, hay una crisis también ecológica, y ya Saramago nos decía esto: nunca una generación ha tenido tanta responsabilidad sobre sí misma y sobre su futuro como esta generación actual, ¿no? Para nosotros, yo en mi generación fui educado con que el cambio climático algún día podría generar un tal, podría llegar a terminar con la vida en la Tierra, o por lo menos con la vida humana en la Tierra. Hoy no es una hipótesis, hoy es una posibilidad tangible, real, emergente y urgente de actuar. Por eso, como decía Luis, yo tengo desarrollado un concepto que yo le llamo el bien vivir, ¿ya? Y que por bien vivir entiendo y creo, insisto, que yo le llamo así, pero todos los que trabajamos en desarrollo trabajamos por lo mismo. Esa disposición poderosa para hacerse cargo de nuestro propio transitar por la vida, gozando los buenos momentos y gestionando los momentos difíciles que llegan a nuestra vida sin que los busquemos, los pidamos, los deseemos o los esperemos, pero llegan desde la aceptación, el aprendizaje y desde luego la esperanza, ¿ya? Esto quiere decir que dentro del concepto de bien vivir, y por eso no le llamo felicidad, caben todas las emociones son legítimas. Otra cosa es que algunas sean más funcionales, me lleven a pensar y a actuar de manera más funcional, como nos explicaba Luis, y otras sean más disfuncionales, me lleven a pensar y a actuar de una manera más destructiva, más disfuncional, ¿ya? Pero desde luego es legítimo sentir cualquier cosa que sintamos. Otra cosa es que a las emociones les pasa exactamente igual que al agua, solo se pudre cuando se estanca, ¿ya? Entonces yo puedo estar enojado con mi hijo porque sé que se me va a pasar y voy a seguir queriéndole. Yo puedo estar enojado con mi pareja porque sé que se me va a pasar. Si yo pensara que enojarme con mi pareja me dejaría enojado para siempre, pues entonces estaría como no tolero el enojo porque me parece peligroso. Entonces empezamos a comernos las emociones, a guardarlas, a acudir a esa cosa tan tóxica que es el control emocional, que al final no funciona nunca, porque siempre digo que es como sacudir una botella de Coca-Cola y pretender taparla con la mano, ¿no? Aquello sale mucho más descontrolado al final por cualquier otro sitio. Así que el bien vivir tiene que ver con esa disposición para hacernos cargo, ¿ya? Dentro de que somos aprendices de vida y no siempre lo vamos a hacer bien. Eso implica 3 grandes procesos. El primero es estar en paz con el pasado. Como digo, convertir toda vivencia del pasado en puro aprendizaje. Porque en realidad es la única misión del pasado, convertirse en aprendizaje. En una mochila de globos que me impulsa a seguir viviendo. Todo lo que no sea aprendizaje pesa. Si el pasado sigue siendo dolor, sigue siendo rencor, resentimiento, resignación, depresión, tristeza, etcétera, etcétera, pesa, ¿vale? Pero si se convierte en aprendizaje, podemos vivir livianos en el presente y a partir de ahí abordar ese futuro que es incierto y lo será siempre, con la confianza y la esperanza necesarias para abordar, con la confianza del explorador en la selva. No sé lo que voy a encontrar, pero me apetece seguir caminando por eso que llamamos vida, ¿de acuerdo? Y desde ahí, ya entrando en el objetivo central de la charla de hoy, me parece que con todo este contexto, los 2 grandes retos y desafíos de la educación del siglo XXI deberían ser estos. Y creo que de los 2 temas has hablado, Luis, por eso digo que espero ser complementario, pero no redundante innecesariamente. Voy a hablar de autonomía y quiero hablar de desapego, ¿ya? Porque en realidad creo que en gran medida hemos sido educados justo en lo contrario, ¿no? En obediencia de lo que piensa papá, lo que piensa el maestro, lo que piensa el jefe, y tú solo obedece, y en el apego, que como tú bien expresabas, es una prisión, ¿eh? Es una cárcel, ¿de acuerdo? Y sin embargo, es una palabra en la que nos han educado como si fuera pues bonita, ¿de acuerdo?
Bueno, dicho sea que me pueden interrumpir cuando quieran, pero pretendo dejar, como tú dejabas, un espacio al final para preguntas, reflexiones, comentarios. ¿Ya? Para ser seres humanos autónomos necesitamos que esa gestión autónoma sea de todo el eje PEA. Es decir, gestión autónoma cognitiva, de pensamiento, ¿ya? Emocional, las emociones, y funcional de la acción. Es decir, pensamiento, emoción y acción, ¿ya? De forma autónoma. Tengo que hacer una distinción que creo que, no sé si has hecho tú, pero, ¿ya? Y es que somos seres relacionales, como bien comentabas, y por lo tanto no somos independientes. Podemos ser autónomos, pero no independientes, ¿ya? Un ser humano que pretenda ser independiente es un ser humano que siente que no necesita nunca de nadie. Yo puedo solo. Y eso es imposible. Solos no podemos. Por eso es tan importante cultivar un cierto espacio del nosotros, manteniendo también ese nivel de autonomía del yo, de decir, oye, pues tengo mis gustos distintos de mi pareja, o tengo mis amigos que son distintos, tengo mi pensar, pero cultivando los vínculos que alimentan ese espacio de nosotros, porque solos no podemos vivir, solos no podemos bien vivir, e incluso solos seguramente no podemos sobrevivir, por lo menos en las primeras épocas de nuestra vida. Por eso insisto en que, cuidado, la autonomía no es, en ningún caso, es independencia. La autonomía del pensamiento, sobre eso reflexionó Guilford, un psicólogo en los años 60, cuando se preguntó si sabíamos pensar, si sabíamos usar con calidad ese instrumento que llamamos pensamiento. Y decía Guilford, la calidad del pensamiento tiene que ver con usar 3 tipos de pensamiento en orden consecutivo. Primero, pensamiento analítico, con el que analizamos los hechos. Cuanto más profundo sea el pensamiento analítico, más sé que estoy pisando tierra real, no estoy imaginando, ¿ya? Nada. Para después activar el pensamiento divergente. Pensamiento analítico es hemisferio izquierdo, racional, ¿ya? Pensamiento divergente es el pensamiento del hemisferio derecho, es el pensamiento creativo, por esencia, es el pensamiento que busca posibilidades. Frente a estos hechos, ¿qué podemos hacer? Y después volvemos al hemisferio izquierdo para decir, y de esto, de todo este abanico de posibilidades que podemos hacer, cuanto más amplio sea el abanico, mejor, ¿qué hacemos finalmente? ¿Qué decisión tomamos? ¿Ya? ¿Cuál es la decisión más funcional en este momento? En este momento, las decisiones están muy asociadas a la circunstancia. Lo que es bueno en este momento, a lo mejor el año que viene no es la mejor de las decisiones, o el año pasado no lo fue, pero en este momento sí. Por eso no hay, digamos, que apegarse a lo que ya me funcionó en el pasado. A lo mejor ahora ya no me sirve. ¿De acuerdo? La autonomía emocional, ¿no? Y ahora hablé más todavía cuando hable del desapego, ¿no? Pero requiere que seamos buenos gestores de intangibles, ¿ya? Lo intangible es lo que no se ve, ¿eh? Como decía Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos, ¿ya? Y las emociones no se ven. Uno no va por la calle o por el despacho de su oficina diciendo, anda, una paciencia, que se ha caído aquí una paciencia, será de mi jefe, ahora lo entiendo todo, ¿no? Si la ha perdido, la ha perdido. No, eso no se ve, ¿ya? Las emociones y los pensamientos son intangibles. Cuando nosotros hacemos una buena gestión de los intangibles, vamos a hacer seguro una mucha mejor gestión de lo tangible, de lo que luego sí se ve, de lo que luego hacemos fuera en la acción. Y para eso hay que navegar hacia adentro, ¿eh? Hay que entrar hacia adentro en lo que llamamos las sombras y empezar a conocer un poquito mejor el por qué, desde dónde hago lo que hago, por qué hago lo que hago y para qué hago lo que hago, ¿ya? Eso implica también una saludable gestión de los conflictos, porque las relaciones humanas conllevan conflicto, ¿ya? Pero cuando resolvemos un conflicto sin que el vínculo se dañe, y por eso la tercera pata es una buena gestión de los vínculos, entonces podemos discutir a veces de cosas. Tenemos una herramienta maravillosa que se llama pedir perdón para cuando el conflicto ha sido innecesario o he sobrepasado los límites de las reglas de respeto, convivencia. Tengo una herramienta maravillosa que es el perdón. Pero en las relaciones hay conflictos de ideas, hay conflictos en el mundo, hay conflictos como estamos viendo permanentemente. Si el mundo pudiera haber gestionado esta crisis desde un diálogo más constructivo y más amoroso, desde luego no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo hoy
en Ucrania, lo que están viviendo hoy en Ucrania, sobre todo ellos, ¿no? Pero además un estudio de la Universidad de Harvard demostró hace unos años que la felicidad y el bien vivir tiene mucho que ver con la calidad de los vínculos que hemos construido. Por eso insisto, somos seres relacionales. Y cuando vamos deprisa, fijaros, hemos dicho que la prisa mata físicamente, ¿ya? Pero no siempre mata físicamente. Vivimos muchos en la prisa, muchas veces, y tampoco nos morimos por eso. Pero lo que sí mata, seguro, son todas las energías que generan vínculo, que construyen vínculo, ¿ya? En la prisa no puedo abrazarte, no puedo pararme a escucharte, no puedo pararme a hablarte, no puedo pararme a sonreírte, a acariciarte. Todos aquellos comportamientos que generan vínculo en la prisa desaparecen, ¿ya? Si yo, por poner, por ejemplo, a alguien que veo en imagen, Aurelia Pascual, ¿no? Si le quiero dar una... Hola, Aurelia. Si le quiero dar una caricia a Aurelia y se la doy con prisa, se va a parecer sospechosamente a un bofetón. Y seguramente incluso se va a molestar y dice, oye, que me has dado un bofetón. Y le digo, no, hombre, te da una caricia con prisa, toma, te doy otra para que no te quejes y tal, ¿vale? Para que te quedes con 2 caricias, pero deprisa porque llevo prisa. No, aquello se desvirtúa por completo, es otra cosa. En la prisa, un jefe va a dar órdenes, no va a preguntar, a abrir un diálogo y tal. En la prisa, un padre o una madre da órdenes, o sea, porque quiero que se haga esto, voy corriendo, ¿vale? Por lo tanto, esa es otra de las consecuencias nefastas de vivir en la prisa. No de ir deprisa de vez en cuando, sino de vivir en la prisa permanentemente, que destruye los vínculos. Y por supuesto la autonomía funcional, ¿ya? Esa gran distinción que hacemos a veces entre reaccionar y responder, ¿ya? Las emociones, considerar que las emociones, los seres humanos las sentimos generalmente asociadas a un evento externo. Es decir, pasa algo fuera y me siento triste, me siento alegre, me siento entusiasmado, me siento deprimido, ¿vale? Pero si yo vivo en función solamente de eso, reaccionando, entonces estoy teniendo el mismo comportamiento que cualquier otro mamífero, sin agregar la cabeza como una distinción humana, ¿vale? A un mamífero le pegas una patada y se va a revolver y te va a morder, ¿no? O sea que si a mí me pega una patada y yo reacciono, solo las reacciones, digo, ya a este le pego otra, o sea que esa es una reacción estrictamente mamífera, ¿ya? Pero los seres humanos tenemos, por lo menos la mayor parte de ellos, ¿verdad? Algo dentro del cráneo que se llama cerebro, que se llama cabeza, que se llama pensamiento, que se llama libre albedrío. Y esa es la distinción de decir, tengo ganas de matar a este, pero no me conviene hacerlo, no lo voy a hacer otra cosa que es más funcional. Tengo ganas de responder a mi marido o a mi mujer algo que tal, pero no lo voy a hacer. Tengo ganas de contestar a este que me ha llamado la palabra prohibida en México, ¿no? Ahí en un desconocido que me llama en el periférico, baja la ventanilla y me insulta, y hay gente que se mata por eso, ¿ya? Porque un desconocido me llamó lo que sea en el periférico. Y hay otros que no, decir, bueno, pues camina, sigue tu vida, tranquilo, que yo no me ofendo por eso. Porque la ofensa es la otra enfermedad exclusivamente humana. Otro día hablaremos de la ofensa, ¿ya? Porque somos los únicos seres vivos que nos ofendemos, porque lo que se ofende es el ego, y los seres humanos somos los únicos que tenemos ego. Para ver un animal ofendido tenemos que ir a las caricaturas, que es cuando le damos, digamos, rasgos humanoides a los animales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, parte de ese poder de autonomía, en este caso autonomía de acción, es decidir que mi respuesta sea elegida, no sea impulsada, impulsiva, desde el orgullo, desde el ego, desde la ofensa, desde la rabia. No hago lo que me nace, sino hago lo que conviene hacer, ¿no? Y cuando yo estoy presidido por un sentimiento de paz y de serenidad, ese conviene, me conviene a mí y seguramente conviene al vínculo, conviene a la relación. Es bueno también para el mundo, porque lo que yo estoy haciendo desde la paz es bueno para mí y es bueno para el mundo. ¿De acuerdo? No. Ahora, la autonomía requiere autoestima, sin duda, ¿ya? Y la autoestima genera esa confianza para decir yo puedo ir por la vida, ¿vale? Teniendo en cuenta que no siento que mi valía esté relacionada con lo que los demás me dicen que valgo, ¿ya? O sea, que se sienten merecedores
incondicionales, merecedores de amor y pertenencia, aunque en este momento no haya nadie que me diga te amo o que me diga, oye, ven a nuestro grupo y forma parte del grupo. Aunque en este momento esté solo, mi sensación de merecimiento incondicional es el mismo. En este momento no hay nadie, pero yo lo merezco y por lo tanto aparece. Pero hay personas que creen que tienen que hacer cosas para lograr ganarse de los demás ese amor y esa pertenencia, ¿ya? Y por supuesto son personas que viven esclavas del juicio de los demás, ¿ya? Están anhelando un juicio positivo y temiendo permanentemente un juicio negativo, y esto nos hace esclavos de ese juicio ajeno, cosa que es algo que no podemos controlar. El problema del bien vivir y del desempoderamiento es cuando vivimos dándole poder a lo de fuera para que gestione lo de dentro. La clave es al contrario, la clave del bien vivir es aprender a vivir de dentro hacia afuera, ¿ya? Es decir, gestionando lo que soy, lo que pienso, lo que siento y lo que hago, a pesar de lo que pase fuera, ¿de acuerdo? Y por eso esta frase de Kurt Cobain me gustó siempre, ¿no? Se ríen de mí porque soy diferente y yo me río de ellos porque son todos iguales, ¿no? Y lo que es todo igual, pues es muy aburrido. Al final yo soy diferente a todos los demás porque somos seres únicos también. Somos iguales en la esencia del ser, en el merecimiento, pero diferentes en la identidad. Y por eso me gusta esta frase que siempre uso, sobre todo para hablar de la confianza, ¿no? Que dice eso, que un ave no teme que se quiebre la rama porque confía en sus alas, ¿ya? La pregunta es ¿cuáles son mis alas? ¿Cuáles son nuestras alas? ¿Ya? ¿Y cuánto de liviandad tienen esas alas para desplegarse y volar? Frida Kahlo decía, ¿para qué seguir caminando cuando hemos aprendido a volar? Se ha aprendido a volar, ¿de acuerdo? Pero fijaros que, de nuevo, las distinciones finas, ¿ya? Si autonomía no era independencia, confianza no es seguridad, ¿no? Porque la seguridad se la pedimos a la vida. Es más, son antónimos. Cuanto menos confianza tengo en mi capacidad para gestionar la incertidumbre de lo que pase, no sé lo que va a pasar mañana. No sé, yo tengo la fuerte creencia de que mi mujer me va a seguir queriendo, pero la certeza absoluta no la puedo tener, porque como se dé una vueltita por la calle ahora y se encuentre con Brad Pitt, pues a lo mejor resulta que viene a casa y me dice, oye, pues que me lo he pensado mejor, ¿vale? Certeza no tengo, ¿vale? Puedo tener certidumbre, pero tengo la confianza y la esperanza de que eso sí se mantenga. Pero si yo no tengo confianza, entonces le voy a exigir que me dé seguridades, ¿ya? Todos los días. Júrame que me vas a seguir queriendo hasta que te mueras, ¿no? Y todos los días. Y esto es un anestésico de las personas inseguras, precisamente, que necesitan que esa seguridad les venga de fuera, en forma de promesa. Y algo que no podemos prometer los seres humanos son las emociones de lo que vamos a sentir mañana o pasado. Claro, yo no te puedo prometer eso, ¿no? Pero para que nos callemos nos dice que te lo juro, venga, déjame en paz. Bueno, pues eso nos sirve de, si somos seres inseguros, nos sirve de un anestésico de unas 24 horas aproximadamente, ¿no? Porque a la hora del desayuno, pues Blanca en este caso se levanta un poco seria y yo ya me preocupo otra vez. ¿Te pasa algo? ¿No? Me acabo de levantar. ¿Pero estás enojada? No. ¿Entonces conmigo no te pasa nada? No, no me pasa nada, me acabo de levantar. ¿Pero entonces me quieres todavía? Sí, hombre. Pues júrame que me vas a seguir queriendo hasta que te mueras. Ay, te lo juro, déjame en paz, ¿no? Otra vez. Y mañana otra vez. Y pasado otra vez. Y al otro otra vez. Hasta que va a llegar el día en que se canse mi vida. Oye, que es muy aburrido todos los días estar sometida a esta promesa, así que ya me cansé, ya no te quiero más, ya me aburrí, ya me cansé. Lo que va a decir esta persona es, lo sabía, siempre lo supe, por eso tal, me has mentido, me has engañado, sin darse cuenta que son ellos los que han provocado aquello que más temían. Esto es lo que llamamos el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida, ¿no? Cuando a veces somos nosotros mismos los que provocamos aquello que más tememos que ocurra, ¿vale? Y siempre digo, perdonad la broma, pero ¿cómo sería esta frase en términos de seguridad? De alguien que pone, la seguridad se la pide al mundo, ¿ya? Esta frase, o sea, fijaros en la frase que dice, un ave no teme que se quiebre la rama porque confía en sus alas. Bueno, pues en términos de seguridad sería algo así como, ojalá no se quiebre esta pinche rama porque me mato, claro, o sea que, porque la seguridad se la pedimos a la rama. La confianza la tengo en mí, ¿de acuerdo? Para ajustarme a los tiempos, vamos a hablar un momento del desapego, ¿vale?
pero haciendo una distinción que me parece fundamental, que alguna referencia hacía Luis también antes, ¿no? Hay que diferenciar dos grandes etapas en la educación. Ojo, esta no es una charla solo para los papás que tienen hijos pequeños. Esta es una charla para reflexionar cómo me educaron a mí también y qué puedo hacer yo ahora para, digamos, resolver, reparar, reconducir aquello que estuvo, digamos, que se torció en algún minuto, ¿ya? En el primer momento de la vida, el amor siempre es algo necesariamente incondicional, la sensación de amor incondicional. Y por eso sabemos que el bebé necesita el apego físico, es esencial para su desarrollo psicomotriz en los primeros años de vida, sobre todo en el primer año, pero en los primeros años de vida. Absolutamente esencial, ¿ya? Un desapego en el primer año va a generar incluso la muerte. Esto lo demostró hace años un psicólogo que estudió los niños criados en inclusas. Se morían en mucha mayor proporción que los niños en sus casas, o un retraso psicomotriz que va a ser ya, digamos, se va a multiplicar el resto de su vida. Va a ser un condicionante importante. Por lo tanto, el apego es esencial. Pero durante ese proceso que llamamos educación, ¿ya?, teniendo en cuenta, habrá que plantearse para qué educamos, si educamos para el apego, y cómo lo hacemos para lograr convertir y cambiar el apego en otro concepto que ahora vamos a ver, ¿ya? Porque, insisto, el gran objetivo de la educación es aprender a volar por sí mismo, es generar esa autonomía que decíamos para que nuestros hijos o nuestros colaboradores piensen por sí mismos y opinen, ¿no? Un equipo de trabajo donde solo opina el jefe, pues los demás obedecen, ¿ya? Una familia donde solo habla el padre, pues los demás obedecen, aunque les guste o no les guste, ¿ya? Y una familia en la que nos han educado que amar significa estar apegados, pues entonces pues nunca me iré de casa, porque es que si me voy al barrio tal o a otra ciudad a trabajar, pues ya me dicen que desapegado soy, que con lo que me han querido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los requisitos para volar, como decíamos antes, son tener alas, pero al mismo tiempo tener esa ligereza en las alas para poder desplegarlas. Y esa ligereza tiene que ver con estar en paz con el pasado, como decíamos, para poder vivir en liviandad. Y en esta fase de la educación, el desapego es esencial, ¿ya? El desapego, ¿ya? Pero, cuidado, aquí hay una distinción que a mí me parece fundamental. El desapego con arraigo. Y como decíamos, el arraigo es otra de esas cosas que es invisible a la vista. Porque si apego viene de estar pegados, arraigo viene de raíz. Y por lo tanto, cuando yo estoy bien arraigado en los valores, en la familia, en el amor, ¿ya?, pero al mismo tiempo criado en desapego y autonomía, pues soy un ser libre. El desapego con arraigo es libertad, mientras que el apego es esclavitud, es una cárcel. Por supuesto que no solo apego a personas o a familias, ¿ya?, sino también a creencias. ¿Cuáles son esas creencias? Luis nos hablaba de algunas. Ahora, mientras tengamos ese concepto de que yo tengo que desaparecer en el nosotros, porque cuando amo al 100% y entonces ya no soy yo y tal, bueno, al final eso, que es un amor muy adolescente, la realidad es que uno de los dos desaparece en función del otro y el otro absorbe, fagocita, y esas son relaciones muy tóxicas y muy alienantes. Por lo tanto, ¿qué creencias, ¿no? A mí me educaron en algunas que tardé muchos años en darme cuenta que no me servían, ¿no? Como por ejemplo, me criaron con el mantra de ver para creer, muy racional, muy tal, ¿vale? A mí me costó casi 50 años de mi vida darme cuenta de que el mantra que a mí me cambió la vida fue al contrario, ¿eh? Si no lo creo, no lo voy a ver nunca. Luego la pregunta importante es en qué creo, porque las fuerzas más poderosas para que los seres humanos hagamos cosas son creer y querer, ¿eh? Creer que es posible y tener la voluntad de caminar hacia ello. Mucho más poderosas que la fuerza del deber, del tener que, de la obligación en la que muchas veces nos han educado, ¿vale? Eso hace que incluso aquello que tenemos que hacer sea más liviano hacerlo, sea más llevadero. Es decir, siempre digo que la parte más amorosa de tener hijos no es limpiarle las caquitas cuando son bebés, claro. Bueno, ni cuando son bebés ni cuando son mayores, claro, eso, ¿vale?
Pero sin embargo es algo que una madre o un padre amoroso puede hacer sonriendo y hasta divirtiéndose, porque no lo hace porque quiere, no lo hace porque debe, lo hace porque además quiere. Ya que tengo que hacerlo, decido querer hacerlo. Entonces la misma tarea se aliviana. ¿Ya? Cuando hablo de esto, hay gente que me dice, tienes razón, Rafa, tengo que ser más feliz. Y fíjate, incluso la felicidad nos la proponemos desde el tengo que. ¿No? Y si nos la proponemos desde ahí, es otra tarea más a las muchas que ya tenemos que hacer. Esto no va a pasar. No tengo que ser más feliz. La pregunta es si quiero ser más feliz a partir de mañana y qué estoy dispuesto a hacer desde la voluntad sin esfuerzo. Yo no creo en el esfuerzo cuando estamos hablando de la fuerza interior, ¿ya? Cuando estamos hablando del mundo emocional. Si yo necesito esfuerzo para darle un abrazo a Vero Lugo, no la conozco, pero ojalá algún día y ojalá me deje, ¿no? Pero, ¿vale? Si yo necesito esfuerzo para darle un abrazo, es porque hay una fuerza en mi interior que no quiere hacerlo. Y por lo tanto es legítimo preguntarse qué parte de mí no quiere hacer eso, porque esto es pura física. Si hay una parte de mí que no quiere y yo sin embargo decido esforzarme, esto es pura física, ¿ya? Para lograr hacerlo tengo que conseguir que mi esfuerzo sea mayor que la fuerza que no quiere hacerlo. En el momento en que dejo de esforzarme, pues lo que no quiere gana. Esto es lo que nos pasa cuando traicionamos nuestros compromisos de 1 de enero, ¿no? Que suele pasar, ¿de acuerdo? Pero si no hay ninguna fuerza que en mí, que no quiera abrazar a Vero Lugo, el día que nos veamos, pues te daré un abrazo. Pues no necesito ningún esfuerzo para abrazarte y ojalá tú tampoco lo necesites para abrazarme a mí, ¿vale? Es decir, que cuando yo necesito esfuerzo para algún trabajo que es emocional, es legítimo hacerse la pregunta de qué parte de mí se resiste y no quiere, y por qué. Porque a lo mejor hay que trabajar con esa parte, ¿de acuerdo? Para poder luego ser realmente espíritus libres que hagamos las cosas sin necesidad de esfuerzo. Apego a lugares, por supuesto. A veces el volar nos lleva pues, a lugares recónditos, nuevos y maravillosos. Y por supuesto, apego a pertenencias, ¿ya? Por eso creo que el apego sin arraigo genera mucho sufrimiento. No, bueno, muy rápidamente, pero no quiero meterme un poco en todo este rollo, perdón, ¿ya? Pero algunas causas del apego, y algunas las mencionaba Luis, ¿no? Identificar el amor con pertenencia, ¿no? Eres mío o soy tuyo, ¿no? Sin ti me muero, todas estas cosas que estabas diciendo, ¿no? De la dependencia. Comprender con la cabeza, pero rechazar con el corazón. Recordar que los seres humanos nos transformamos desde el corazón, ¿no? Saber lo que hay que hacer, saber lo que es correcto no garantiza que lo hagamos. Pero sentir la emoción correcta, la emoción más funcional, la emoción que nos lleva a construir, garantiza que vamos a pensar y hacer cosas mucho más funcionales. Dificultad para perdonar o perdonarnos, vivir con ese juicio de que el amor se sostiene con permanentes pruebas de amor, con me debe o le debo, pretender unificar las formas de amor a mi idea de lo que es amor, y eso que tú haces no es amar y lo que yo hago sí. Percibir la soledad como fracaso, esto es lo que muchas veces nos genera esa dependencia, ¿no? Es decir, si estoy solo es que algo he hecho mal, es que nadie me quiere. Vivir con miedo a perder, con temor a vivir. El temor a morir muchas veces genera temor a vivir, ¿ya? O con ese mandato de perfección, ¿ya? Por eso creo que los dos grandes desafíos de la educación del siglo XXI son esos, de los cuales digo, por lo poco que escuché, tú hablabas casi de la misma idea, ¿no? Es decir, cómo la autonomía y el desapego se complementan entre sí para generar seres libres que eligen libremente y si lo eligen y lo construyen y lo trabajan, saben pedir perdón cuando se equivocan, saben pedir ayuda cuando lo necesitan y saben bien vivir, que si lo pudiera resumir con una frase final diría que es aprender a vivir permanentemente satisfechos pero inconformes, ¿ya? Satisfechos para poder gozar del ser en el que me he convertido a pesar de mis errores del pasado y de mis dolores, ¿ya? Y la satisfacción me permite gozar el ser que soy hoy, y el inconformismo me permite seguir buscando y creciendo y construyendo el ser que todavía no soy y perseguir mis sueños legítimos, sin el afán necesario de lograrlos todos, ¿eh? O sea que los sueños como impulso, pero no como medida de valía o del logro. Nadie va a cumplir todos sus sueños, sino como motivo. Por eso insisto en que el bien vivir no es un objetivo a alcanzar, es un propósito de vida.
¿no? No lo voy a lograr todos los días, pero sí es momento, y quizás un momento crucial de mi vida, tomar la decisión de si en el partido de mi vida quiero jugar como jugador o como pelota. Porque si voy a vivir siempre en función de lo que pasa afuera, soy la pelota del partido. Algunos días iré a gol y otros días voy a la grada. Yo quiero jugar como jugador, aunque no todos los días me salga mi mejor partido, ¿vale? Pero todos los días mi propósito es ese. Hasta aquí, y para no pasarme, digamos, de la hora de compartir, Luis. Luis, se nos durmió Luis. Adelante, mi Claro, querido como ya me ha Rafa, muy escuchado bien. muchas veces, igual se ha dormido, ¿eh? Muy bien, mi querido Rafa. Pues bien, invitamos a las personas a que abran sus micrófonos, si así lo desean, y puedan hacerte preguntas o que Por favor. compartan sus experiencias. Quienes lo quieran hacer a través del chat, yo con mucho gusto los leo aquí. Adelante. María Eugenia dice que es un placer seguir creciendo contigo. Es un placer compartido y mutuo, querida. Muy bien, adelante con sus experiencias. Bien, Vero Lugo, adelante. Hola, buenas noches. Saludos a todas. Un gusto verlos. Rafa, aparte del abrazo, una duda. Desde la parte educativa, me toca estar al frente de una institución educativa y hablabas tú mucho sobre la autonomía y también buscando mucho, uniendo con lo que Luis mencionaba sobre la dependencia. Como docentes solemos ser con mucha frecuencia codependientes, satisfacer las necesidades. Obviamente en una edad hasta cierto punto es normal, pero en una situación post pandemia hay muchas necesidades emocionales en los chicos, muchísimas necesidades. Hay inseguridades, hay incluso miedo. Todo lo que, por decir, durante mucho tiempo trabajamos con ello es un retroceso en la seguridad que ellos experimentan de prácticamente 2 años. Uniendo las dos temáticas, ¿cómo educar en la libertad? Tú hablabas de la autonomía, logrando satisfacer o logrando cubrir esas necesidades que en este momento están surgiendo. No sé si me explico en la pregunta. Sí, yo creo Sin que llegar a ser perfectamente. invasivo. Claro. Mira, yo creo que el ser que somos se nutre en la educación de dos tipos de estímulos, ¿no? Los refuerzos, que llamamos a veces en psicología. El refuerzo incondicional que va al ser y el refuerzo condicional que va al hacer. Entonces, son tiempos para que el refuerzo incondicional esté bien reforzado. Es decir, que los niños puedan crecer sintiendo que a veces en el refuerzo condicional le decimos esto está bien hecho, esto está mal hecho, pero tú eres merecedor siempre. O sea, el cariño no está en juego. En segundo lugar, la emergencia que estamos viviendo, como tú bien dices, requiere mucha contención. Primero, ese núcleo de contención, lograr que el aula sea un espacio protegido, donde los niños puedan expresarse, ¿ya? Y una manera de jugar con esa expresión, digo, se me ocurre a modo de ejemplo, pero digo, nosotros lo hacemos cuando yo trabajaba en espacios educativos con niños, es generar el termómetro emocional, ¿ya? De manera que, mira, dos cosas, ¿no? Un niño cada día es asignado con dar entrada a todos los demás niños al aula y saludarles y darles los buenos días. No el profesor, sino un niño, cada día, ¿no? Y luego cada niño, al entrar, hay un termómetro emocional que dice, hoy me siento enojado, triste, contento, feliz. Y cada niño al llegar con su nombre pone, esto lo construís con papel, ¿no? Cada niño pone cómo se siente y luego les damos palabra. ¿Por qué te sientes enojado? ¿Qué podemos hacer los demás para jugar con las emociones, que aprendan a hablar de sus emociones sin temor a expresarlas dentro de eso, de un espacio protegido? Esto significa que no sientan peligro ni amenaza por expresar sus emociones, ¿ya? Pero bueno, de pronto hay un trabajo precioso por hacer para que crezcan, digo, seres que piensen que soy legítimamente, me puedo sentir de muchas maneras y puedo pedir ayuda y puedo pedir perdón, pero no tengo por qué ocultar mis emociones ni avergonzarme de ellas, de lo que siento. Muchas gracias. Un placer. Tengo aquí en el chat algunas participaciones. Voy a leerla, Rafa. Dice Aurelia, muchas gracias por todo. Rosa María,
Costurera dice, mil gracias Rafael, una bendición tenerlos como mentores a ti y a Luis, felicidades a ambos, gracias. Deyanira Pérez, ¿qué recomiendas para recordar a diario ser el jugador del partido y no la pelota? Sobre todo cuando te sientes atacado o expuesto. Bueno, tú lo estás diciendo, ¿eh? O sea que la clave está en esa última frase, cuando te sientes. Insisto en que nosotros pensamos y actuamos a partir de lo que sentimos, ¿ya? Y una cosa es que yo me sienta atacado y otra cosa es que esté siendo atacado. Porque, insisto, el poder, fijaros, en el proceso de la ofensa, que decíamos antes, en la cadena de la ofensa hay 3 grandes eslabones. El ofensor, propiamente dicho, la ofensa, propiamente dicha, perdón, y el ofendido, ¿ya? Tendemos a pensar que el poder lo tiene el ofensor, porque nos agrede, cuando en realidad el gran poder lo tiene el ofendido, porque es el que le da espacio al ofensor y le da permiso al ofensor para ofenderme, ¿ya? Si no hay ofendido, aunque haya ofensor y ofensa, no hay ofensa. Y si hay ofendido, aunque no haya ofensor y ofensa, hay ofensa. O sea, yo paso, si Luis es un ofendido permanente, yo paso y digo, buenos días. Y digo, buenos días, ¿por qué me lo dices así, con ese tono? Ya se ha ofendido. O sea que, ¿de acuerdo? Por lo tanto, recordar que el poder lo tienes tú para decidir que aunque el otro te quiera atacar, yo no me siento atacado por eso, ¿ya? No le doy el poder. Intenta atacarme, pero no le voy a dar el poder. Porque si Luis quiere molestarme diciéndome español, ¿no? Gachupín o lo que sea, y yo me ofendo, cada vez que quiera molestarme me dirá gachupín. Pero si yo me río pues, y me quiere molestar Luis, pues digo, voy a pensar otra palabra, porque con esa no funciona. O sea que voy a pensar otra. Ese es un caso, ¿eh? Y el segundo es recordar siempre lo poderosa que sí eres para levantarte cada mañana decidiendo, hoy voy a jugar yo mi partido de jugador, ¿no? O sea, un propósito matutino, insisto, decir qué poder tengo para decidir que sobre lo que pase hoy no va a tener poder para malgastar, para estropear mi día de hoy, nada de lo que pase hoy, ¿de acuerdo? Bien, creo, Rafa, a propósito de esta parte de te sientes atacado o expuesto, que tiene que ver con la parte de cómo actuamos a partir de lo que sentimos, que acabas de decir, veía en los titulares de ayer que en la prensa dice expresamente que Putin humilla a su jefe de inteligencia. Entonces, cuando utiliza la palabra humilla a la prensa, bueno, voy a ver el video y yo lo que vi fue que Putin lo que hizo fue confrontar a su jefe de inteligencia a que fuera claro con una postura en una reunión de trabajo. Entonces, entre qué es lo que se hace y cómo siente la persona aquello que se hace y cómo vemos los demás que se está haciendo, me da mucho la idea de esto que has hablado, ¿no? De cuando estamos en el juego, cuando la gente está viendo el juego y cuando escribimos sobre sobre el juego, ¿no? Desde la posición del periodista. Bueno, muy bien. Déjame decirte que solo recordar que Voltaire decía de los fanáticos que quieren que se les tema. El objetivo de los fanáticos es que se les tema. Y para eso hacen lo que hacen. Y aceptan que se les odie, porque también es una señal de poder para ellos. Pero ningún fanático tolera el sentido del humor, que se rían de ellos. Así que cuando yo me río de una supuesta ofensa, le estoy demostrando al supuesto ofensor que con esa ofensa, una risa sana, no una risa vengativa, ¿no? Una risa sana diciendo, le estoy demostrando, no tienes poder sobre mí para eso. La risa es un acto profundamente democrático y requiere estar bien plantado para no vivir regalando poder a los ofensores, o a perder un arete, o a que no haya entradas en el cine, o a que no haya silla en mi restaurante favorito. ¿Cuánto poder regalamos a lo que nos pasa afuera para decidir sufrir durante un día entero con eso? Os dejo con eso y con el poder que sí tenemos, conectarnos con el poder que realmente tenemos, que es lo que depende de nosotros. Gracias, Luis, por la invitación. Bien, mi querido Rafa, abrimos cámaras para tomar una imagen de la reunión de hoy. Mi querida Patricia Martínez nos apoyará con la foto. Les damos unos segundos para que abran su cámara. Mientras tanto, les pedimos que puedan dejar sus comentarios y también le pido a Patricia que pueda realizar el cierre oficial. Adelante, mi querida Patricia. Gracias. Ahí voy ahorita, estoy en una Gracias, Rafael, también. Ya está terminando. Me pongo aquí silenciar. Listo.
Gracias, Bueno, Patricia. además de agradecerte tu presencia, quiero resaltar que me ha encantado el que lo hayas colocado como un desafío de la educación. Y te cuento por qué. Estamos en un tiempo en el que a mí me parece que hay tanta información al respecto que nos hemos dado cuenta de lo importante que es, pero no necesariamente nos hemos informado lo suficiente. Yo tengo 2 hijos, uno de 9 y uno de 11 años, y algo en lo que me he dado cuenta en los ámbitos en los que me desenvuelvo es que desde esa conciencia de que algo hay que hacer, lo que la mayoría de los que estamos en una posición de educar hacemos es, tengo la certeza de que esto no lo quiero, entonces me muevo completamente al opuesto, pero eso no significa que sea lo correcto. Entonces, una buena intención no alcanza. Tendría que ser una intención que te lleve a una acción informada, ¿sí? De revisar de dónde vienen esas creencias de las que hablaban tanto Luis como tú, y entonces tomar la mejor decisión, no solo porque yo no quiero que sean como yo fui, sino porque quiero que ellos estén bien, desde ese aprendizaje autónomo, libre y sin ese apego. Muchas gracias. El temor a hacerlo mal nos lleva al control y a partir de ahí se empieza a estropear casi todo. Un placer, Patricia, gracias. Gracias. Pues muchas gracias a todos y a todas por esta presencia, por este acompañamiento en esta gran fiesta de la que somos parte en este 10º aniversario. Tenemos cámaras abiertas. Voy a tomar fotografía a la 1, a las 2 y a las 3. Voy por una segunda para aquellos que hayan podido cerrar ojos. 1, 2, 3. Listo. Estaba pensando que Eric está corriendo tanto que ya va a llegar aquí y ya nos vamos a dar el abrazo.